Perfecto. Bueno, pues yo creo que podemos empezar ya, ya que estamos todos. Os damos, bueno, primero las gracias por estar con nosotros aquí en esta mañana para arrancar el programa Consolida ASEAN. Yo soy Lola Alcántara, soy parte del equipo de desarrollo de mercado de Asia, equipo que lidera Paola Castro, y estoy aquí con mis compañeros Javier Domínguez, Virginia García e Irene Franco, que además estarán con vosotros en las reuniones que tengáis individuales después. Y bueno, y nos acompaña hoy Marc Alonso, que es el socio y director de las antenas de Stenda en Indonesia, Malasia y Singapur, y también, por otro lado, Vietnam y Tailandia. En esta primera jornada de formación, como decía, de arranque del programa, el principal objetivo que tenemos, ¿no? y que Marc nos va a explicar en los próximos minutos, es un poco la preparación de reuniones, explicar un poco cuáles son las barreras culturales, porque son mercados que tienen, por su lejanía y por diferencias sociales y culturales, como decía, pues muchas cosas a tener en cuenta antes de aproximarse a ellos, ¿no? Y conviene, sobre todo, ir de la mano de gente que ya tiene esa experiencia previa. Entonces, bueno, pues él nos hará un recorrido por los 6 mercados principales de ASEAN que llevamos trabajando ya unos años. Y después mantendréis unas reuniones individuales, casi todas las empresas que ahora mismo tenéis activos un programa Consolida. Hay otra empresa que la tendrá unos días más tarde. Y como decimos, esto será el arranque del programa. Posteriormente le seguirá un sondeo de mercado. Después tendremos unas horas de consultoría para adaptar los productos o servicios de las diferentes empresas al mercado. Si hubiera que hacer algún tipo de adaptación, el equipo de Marc y Marc os van a dar apoyo en ese tema. Y después tendríamos la agenda de reuniones virtuales o presenciales, preferiblemente presenciales, para que conozcamos de primera mano los mercados que estamos trabajando. Y el programa terminaría con una última acción de apoyo a esa primera agenda, que puede ser una segunda agenda para consolidar los contactos hechos durante el sondeo y la agenda primera. ¿Vale? Todo esto se hará en el transcurso de un año y bueno, como decía Antonio al principio, esperemos que eso ayude a que las empresas puedan llegar o aterrizar en los mercados de una forma mucho más suave y con mucho más conocimiento y al fin y al cabo pues tener éxito comercial, que es de lo que se trata. Bueno, Marc, pues yo no tengo mucho más que decir, solamente darte paso. Una vez que termine tu presentación, si hay alguna pregunta general de la presentación en sí o del programa, podemos hacerla en los últimos minutos, y si no, pues después daríamos paso a, como decía, las reuniones individuales, cada empresa con la persona del equipo de Stenda Sevilla que vaya a estar con ellos durante todo este programa, y junto con Marc y su equipo allí también en ASEAN. ¿De acuerdo? Bueno, Marc, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias Lola y bueno, también muchas gracias a las empresas que estáis participando y bueno, y obviamente gracias a Stenda por organizar este programa y esta primera sesión del Plan Consolida. Como había comentado Lola, bueno, esta es la primera vez que nos embarcamos, ¿no? en este plan, en el Plan Consolida que hemos desarrollado para poder abarcar los mercados de la ASEAN, que son, bueno, unos mercados un poco más complejos, no son los mercados habituales para las empresas españolas.
y bueno, consideramos entre la Antena y Extenda que era necesario realizar o proponer un plan un poco más completo para abordar estos mercados y bueno, decidimos que lo primero era entender cómo se hacen negocios en la región, cómo se establecen las relaciones comerciales, porque es el primer paso y al final es una cultura muy diferente bueno, a la cultura que hay en Europa y la forma de hacer negocios es distinta. Y bueno, en la experiencia y en los años que llevamos, pues hemos visto que hay veces que por, por, por detalles no se han cerrado operaciones y bueno, queríamos traspasar este conocimiento, informaros, compartir este know-how que tenemos en años y en la experiencia que da, pues haber asesorado muchas empresas a lo largo de casi ya una década y bueno, compartirlo con vosotros para que pudieras aprovechar ese conocimiento y así pues ser más efectivos y tener un ratio más alto de éxito. Y eso se trata esta presentación y este programa. Y bueno, y sobre todo pues con el plan Consolida lo que intentamos es dar eso, un servicio más completo que realmente pueda ayudaros a cerrar la venta, que al final es de lo que se trata y consideramos que con más pasos y con un servicio más continuado y que dure un tiempo más largo, pues se podrá tener más éxito. Así que bueno, de eso se trata. Hoy, bueno, voy a empezar con la presentación, pero sí que antes también de empezar, que bueno, que entendáis todos que es un programa piloto, que es la primera vez que se hace, que luego también nos gustaría obviamente recibir vuestro feedback para todo lo que podamos mejorar, pues que nos lo podáis decir. Así que bueno, ya sin más, vamos a empezar. Espero que podáis ver bien la pantalla. Si no me escucháis, por favor, me lo decís. Entonces, bueno, como decía, hoy lo que voy a comentar es, bueno, es como un poco las pistas y la experiencia, ¿no? De qué se debe hacer y qué no hacer para tener éxito comercial en el sudeste asiático. Hemos enfocado esta presentación de forma, yo creo que bastante práctica, dando ejemplos y yo espero que os ayude a eso, a tener una visión más clara de cómo son en esta parte del mundo y ¿no? Cómo tratar y cómo establecer esas relaciones. Entonces, bueno, primero para los que no me conozcan, bueno, yo soy como dijo Lola, director de las antenas en el sudeste asiático, tanto de Vietnam y Tailandia como como Malasia y Singapur e Indonesia. Y bueno, llevo 10 años en la región. Durante los años que llevo ya, pues hemos asesorado pues, más de 250 empresas en su proceso de internacionalización. Y luego, bueno, en mi caso, yo también bueno, soy el propietario también de la consultora que tiene estos contratos. Entonces, yo también como emprendedor me he visto en vuestra situación y sé lo difícil que es empezar y también tengo experiencia pues empezando proyectos en la región con todo tipo de productos y en varios países. Y bueno, tengo también pues mis propias sociedades en Indonesia, Vietnam, Tailandia y Singapur. Bueno, para empezar, un poco las claves, ¿no? de cómo tener éxito comercial. Lo más importante a tener en cuenta es que en Asia en general, sobre todo en ASEAN, los negocios los hacen las personas. Las relaciones interpersonales son más importantes de lo que pueden ser en Europa o en cualquier mercado desarrollado. Antes de cerrar un acuerdo, hay que generar una relación de confianza y no se hacen negocios con nadie que no te genere confianza, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, claro, la forma en la que se genera confianza es distinta de la forma que se hace en Asia que en Europa, por las diferencias en la cultura y en los comportamientos. Y luego, si ya de por sí la cultura asiática pues es bastante distinta a la nuestra, luego hay que tener en cuenta también que cada país dentro de la ASEAN es muy peculiar y distinto. Al final nosotros desde Europa lo vemos como un bloque de países y entendemos que son similares entre ellos, pero realmente veremos ahora más adelante que no, que cada país es distinto y hay que adaptarse un poco a cada país. Y luego, bueno, dentro de esa línea, ¿no? De que cada país es distinto, es muy importante luego también una buena selección del país, entender a dónde se va a ir y prepararse adecuadamente, ¿no? Y de eso se trata el plan Consolida, no solo hacer una agenda de reuniones, ir para allá y directamente hacer la reunión, sino prepararse adecuadamente para poder tener éxito. Entonces, luego, por diferenciar, luego de aquí diferencio entre exportación e implantación, por los participantes de hoy, entiendo que nos vamos a focalizar en servicios de exportación. Entonces, bueno, dentro de la exportación, para mí es muy importante también entender
los hábitos de consumo, entender al consumidor en el país de destino. Por eso también hacemos hincapié en que hay que hacer un sondeo primero antes de lanzarse a hacer una agenda para entender bien, entender también cómo funciona la distribución de vuestros productos y cómo mantener una relación a distancia con el importador, porque al final yo lo veo como una relación a distancia. La geografía nos impedirá poder visitar a menudo al importador, entonces hay que hacer un esfuerzo adicional por mantener la relación sana, teniendo en cuenta la distancia física que hay entre nosotros y ellos. Entonces, bueno, primero, entendemos que la selección del mercado es importante. No todos los mercados son iguales y cada producto y cada país son únicos, ¿no? Y entonces hay que entender bien dónde están las oportunidades. Nosotros recomendamos siempre hacer un estudio. Yo creo que en vuestro caso ya habéis elegido los mercados, pero bueno, igualmente lo comento por si más adelante os va bien y queréis seleccionar otro mercado en la región, pues que antes de seleccionar es importante eso, hacer ese primer estudio, ¿no? Obviamente, barreras arancelarias y no arancelarias, parece una cosa, ¿no? Que la gente da por hecho, pero bueno, en mi caso yo he visto empresas fracasar por no haber elegido el mercado adecuado. Pues, por ejemplo, hay veces que las barreras arancelarias que hay son mucho más elevadas para la Unión Europea y a lo mejor tienen un acuerdo prioritario de comercio, por ejemplo, con China, y China a veces para algunos productos tienen aranceles del 0% y la Unión Europea puede tener 10, 15, 20. Entonces, en esos casos será mucho más difícil competir. Entonces siempre recomiendo ver cómo están las barreras arancelarias y ver también si hay alguna barrera no arancelaria. Pues por ejemplo, para sobre todo alimentación, hay veces que hay ingredientes que no están autorizados o productos que no están autorizados para exportar o se necesitan acuerdos gobierno de gobierno, sobre todo para productos frescos. Entonces, bueno, esas barreras no arancelarias siempre hay que tenerlas en cuenta. Luego, número dos, entender los hábitos de consumo, porque no en todas las regiones, en todos los países hay los mismos hábitos, se consumen más unos productos en unos países que otros. Entonces, entendiendo los hábitos de consumo, será más fácil seleccionar un mercado donde pueda haber una mayor demanda del producto que queremos vender. Es muy importante. Y luego también entender cómo se consume el producto para poder luego ofertar lo que realmente los clientes en ese mercado quieren. Luego, número tres son los canales de distribución. Y también aquí insisto, sobre todo pongo el ejemplo de la alimentación, puede haber mucha diferencia entre cómo se distribuye un producto en un mercado y otro. Incluso dentro de la región, los canales de distribución son distintos. Por ejemplo, en los países más desarrollados, como pueden ser, por ejemplo, Singapur, existe una distribución de canal moderno muy importante. Pero si luego vamos a países menos desarrollados, como puede ser, por ejemplo, Indonesia y Vietnam, pues vemos que los canales tradicionales son mucho más importantes y la mayoría de la compra se hace a través de esos canales tradicionales, ¿no? Luego hay otros tipos de tiendas, depende del producto. Bueno, hay que entender muy bien la distribución porque puede cambiar el panorama y luego también la propuesta de valor que se lleva cambia, y hay que tener eso en cuenta. Luego, competencia, precios y posicionamiento de nuestra competencia, tanto internacional como local. Es importante entender quién está en el mercado, a qué precios están vendiendo y ver nosotros si podemos ser competitivos y qué nicho de mercado vamos a abarcar. Es muy importante. Luego, entender la cadena de valor, saber a qué precio llegaríamos nosotros al punto de venta. Eso es complicado, pero realmente se puede hacer, se puede valorar y eso junto al análisis de la competencia nos permitirá entender qué posicionamiento tenemos para luego eso nos ayudará a traer una propuesta de valor, ¿no? Y ver cómo queremos diferenciarnos de la competencia, cómo podemos aportar valor al importador que va a ser quien realmente va a hacer luego el trabajo de dar a conocer el producto e intentar luego hacer que llegue al cliente final en el mercado de destino. Luego, estadísticas de importaciones, también siempre hay que mirarlas para ver qué orígenes de productos hay, qué se está vendiendo, ver realmente si se está importando esos productos en el mercado y hacernos una idea del volumen. Y luego, para mí me parece clave también el interés preliminar de los importadores. En mercados donde hay un interés genuino, donde uno llama y las agendas, por así de alguna manera, salen fácil, hay interés, pues sabemos que hay una oportunidad. Luego en otros mercados, pues cuesta más, están más saturados y nosotros por el feedback que nos va a dar los importadores ya nos haremos una idea. Entonces, tener esa idea, ese feedback de los importadores, aunque sea preliminar, sin realmente conocer vuestro producto en detalle, nos viene muy bien, ¿no? Para saber el potencial que puede tener el mercado. Y luego, por último, a mí me parece siempre interesante entender las campañas de promoción y marketing que hay en el sector, sobre todo
cómo está generando demanda la competencia, cómo está atrayendo a esos consumidores finales. Y eso también nos permite entender la competitividad del sector, porque luego en sectores donde hay que hacer mucho esfuerzo en marketing, sabemos que entonces es muy difícil atraer el interés de los clientes finales, probablemente porque hay una saturación de productos o hay una fuerte competencia. Quizás en esos casos no sean mercados tan interesantes. Entonces vale la pena analizar cuán agresivas son esas campañas de marketing para luego entender si son muy competitivos o no y la dificultad que tendrá entrar en esos mercados. Bueno, como comentaba, es una región con bastantes países, distintas entre ellos, ¿no? Y bueno, aquí vemos que hay más de 10 países, entonces, bueno, lo que decía, no hay que seleccionar bien el mercado. Una vez ya tengamos decidido el mercado, hay que hacer un primer contacto con el mercado. Entonces, yo en este caso, lo más importante para mí y donde yo veo muchas empresas que han fallado es no traer una propuesta de valor al importador. He visto en mi experiencia que la mayoría de empresas lo que hacen es ir y hacer una presentación de producto similar a la que hacen en otros mercados, sin realmente traer eso, lo que comento, una propuesta de valor. Al final el importador tiene que hacer una inversión, hay que ponerlo en sus zapatos, ¿no? Hay que hacer una inversión, hay riesgo, hay muchas empresas también, mucha competencia, muchas empresas que están ofreciendo un producto similar al vuestro y hay que generar un valor añadido para el importador. Ellos qué, qué solucionáis, ¿no? ¿Qué necesidades cubrís y cómo los vais a cubrir y cómo vais a traer valor al consumidor final. Y eso para mí es muy importante, insisto, y veo que no se hace y lo que queremos hacer también en este proyecto es ayudarlos a generar esa propuesta de valor, que es muy importante. Lo primero que hay que tener aquí en cuenta es que la región a los países a los que vamos a ir es una región que crece mucho, que ha traído mucho interés de muchísimos países y hay que entender que vamos a tener muchísima competencia, que van a haber muchísimas empresas como las vuestras, ofreciendo productos y servicios similares al mercado. Entonces, entender que vas a encontrarnos una gran competencia, y no solo europea, sino sobre todo asiática. Y hay que diferenciarse, hay que tener una propuesta de valor. Entonces, hay que prepararse bien esa reunión, ¿vale? Y tener una propuesta de negocio específica para el país, entendiendo el país, entendiendo lo que decía antes, pues quién es tu competencia, quién está, cómo os podéis posicionar en precios, pues traer esa propuesta. Pues yo creo que, pues por ejemplo, pues ir al importe y decirle, pues mira, he mirado vuestra competencia, están estos precios, nosotros podemos llegar a este precio similar y mi producto es mejor por esto, y nosotros podemos solucionar estas necesidades que mi competencia no soluciona. Hay que traerle una propuesta trabajada, ¿no? Explicar el producto y luego explicar cómo se va a aportar valor al mercado. De esa manera también vosotros demostráis a vuestro potencial partner, ¿no? Al distribuidor, al importador, que entendéis el mercado, que lo habéis trabajado y que sabéis que el producto y que entendéis cómo tenéis que adaptar el producto para que funcione. Y que realmente habéis hecho vuestro trabajo y que no demostráis también que tenéis un interés y que vais a trabajar el mercado, que eso es muy importante porque en mi experiencia, lo que muchas veces temen los importadores es que, vale, viene esta empresa de Europa está lejos, viene, me trae su producto, yo le compro y luego él realmente me va a apoyar a mover, a que haya una rotación del producto, me va a ayudar a generar esa demanda, él me va a ayudar a generar valor al mercado. Entonces, claro, vosotros si tenéis una propuesta trabajada, ya creáis una muy buena impresión. Luego, entonces, para poder traer esa propuesta de valor, luego también yo recomiendo llegar siempre 2 o 3 días antes de la reunión al país para analizar bien que la oferta que hay en el mercado, ir a los puntos de venta, analizar la competencia, entender bien el mercado para poder traer esa propuesta de valor, esa propuesta al importador. Insisto, luego, si podéis también traer ideas de cómo generar esa demanda, alguna idea de cómo se puede promocionar, algún apoyo, obviamente se va a valorar muchísimo. Y luego, por último, tener en cuenta que en ASEAN y en Asia en general son mercados donde las cosas no se dicen de forma directa, ¿no? Son muy sutiles. Si hay un problema, pues por ejemplo, ellos no te lo dicen. Entonces, ellos en Asia en general hay gente que van a estar atentos a los detalles porque están atentos a las sutilezas. Entonces ellos se van a dar cuenta de si traéis la propuesta preparada, si lo habéis trabajado,
ellos se van a dar cuenta y van a estar muy atentos a esos detalles. Entonces es muy importante luego cuidar todo ese tipo de detalles y traer una propuesta bien trabajada. Luego, diferencias culturales y cómo generar un vínculo de confianza, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo el proceso de venta, ¿no? Ya hemos tenido la reunión, se ha preparado una propuesta de valor para ir para ir a ese primer encuentro con el importador, y una vez estamos realizando esa reunión, sobre todo cuando las tenemos presenciales, pues hay que tener en cuenta esas diferencias culturales para poder generar ese vínculo de confianza. Entonces, como decía antes, y vuelvo a repetir, los negocios los hacen las personas y es muy importante, perdona, establecer un vínculo de confianza. Es imposible hacer negocios sin generar confianza. Y para ello también hay que generar un cierto también grado de amistad y de que nuestra contraparte, ¿no? Que el importador se sienta a gusto trabajando con nosotros. Sin eso no se va a cerrar ningún trato. Entonces, ¿cómo generamos ese vínculo de confianza? Pues lo primero es que hay que ser muy amable, respetuoso y humilde. Yo sé que esto es evidente y no es la panacea, pero en Asia son especialmente sensibles a esto. Hay que estar de buen humor, hay que sonreír siempre y ser muy amable. Es una sociedad asiática que son eso, muy educados, muy respetuosos, nunca se llevan la contraria. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y si tenemos un mal día, pues hay que aparcarlo, dejarlo a un lado y ser muy, muy amable. Luego, por ejemplo, hay que evitar decir que no, que es una cosa que en Europa, pues si no se puede hacer algo, decimos que no y no pasa nada. Bueno, pues en Asia en general, sobre todo en los países del ASEAN, la palabra no tiene una connotación negativa. Entonces hay que intentar evitarla, ¿no? Hay que intentar evitar también buscar la confrontación y la negativa, ¿no? Hay que intentar siempre, pues, buscar la manera, aunque luego realmente no se puede, ¿no? Pero se puede jugar al policía bueno y el policía malo, decir, bueno, lo vamos a intentar, vamos a ver si es posible, pero evitar siempre la confrontación negativas y el no directo. Por ejemplo, en Indonesia, que es donde yo resido, donde tengo más experiencia, por ejemplo, la palabra no se utiliza. Ellos tienen una palabra que se llama belum, que es como no todavía o no es posible todavía, para evitar un no rotundo que genera pues una incomodidad. Luego, es importante ir con una buena imagen física también, porque en Asia, a diferencia de Europa, la gente juzga mucho por su imagen y luego detalles como la calidad de la ropa, los complementos, el coche en el que vas a la reunión, en el hotel en el que te quedas, son imágenes de éxito. Y en Asia ellos valoran mucho la imagen de éxito. Con ello no digo que haya que ir en traje y corbata, porque en Asia ellos no utilizan ni el traje ni la corbata, pero sí siempre la gente que le va bien, que ha tenido éxitos haciendo negocios, lo intenta mostrar, ¿no? Intenta ir eso pues con ropa de marca, bien vestido, buenos zapatos, todo limpio, porque insisto, ellos son muy sutiles y se fijan en los detalles. Ellos se van a fijar en cómo vas vestido, en qué coche vais y os van a preguntar en qué hotel os estáis quedando. Entonces, intentar que todo muestre una imagen de éxito, porque es su forma, ¿no? Al final de ser. Luego, ellos son muy, como son muy detallistas, también yo recomiendo siempre llevar algún tipo de regalo de detalle. No hace falta que sea algo caro, pero sí que traer un detalle, ¿no? De que se valora la reunión, de que nos la preparamos, ¿no? De que realmente nos importa y apreciamos que ellos nos reciban. Entonces, cualquier detalle que lleváis se va a valorar favorablemente. Luego, en Marc, ASEAN también son disculpa, bromistas, les Marc. gusta el humor, tienen buen sentido del humor y bueno, también siempre se pueden hacer bromas y tienen un sentido del humor a veces parecido al de España, así que si existe la oportunidad, recomiendo hacer alguna broma. Marc, Por perdona. cierto, creo que escuché algún ruido, no sé si alguien me quería hacer una pregunta. Sí, Exacto, creo que Guillermo tenía la mano levantada y Perdón, es que aprovechamos estaba y aquí no focalizada te, la presentación y no la vi, no te perdona, preocupes, Guillermo, sí, pregunta. no te preocupes. Guillermo, yo creo que puedes abrir tu micro y hacerla tú directamente. Te escuchamos, Guillermo. Parece que se ha quedado bloqueado. ¿Nos escuchas tú a nosotros, Guillermo? Bueno, pues si te parece, podemos seguir Voy adelante siguiendo.
Y exactamente, si quieres, una vez que terminemos, pues te vuelvo a dar paso a ver si podemos hacerlo. Venga, perfecto, gracias. Vale. Pues A continúa ver si más. Guillermo mejora la conexión. Muy bien, venga, pues sigo. Un segundo. Vale. Pues como decía, lo del sentido del humor, bueno, que esa región tiene sentido del humor y que se pueden hacer bromas y que les gusta y que van a ayudar a generar esa confianza. Además en Andalucía, yo sé que tenéis buen sentido del humor y os gustan las bromas, entonces realmente las podéis hacer sin ningún problema. Y luego, bueno, si la primera reunión ha ido bien y ves que hay interés, en Asia son muy dados a luego tener reuniones fuera de la oficina. Eso en Europa realmente sé que ya no se, hace tiempo que no se estila, pero en Asia todavía es una costumbre habitual, ¿no? De ir a comer después fuera, quedar a cenar. Digo, sobre todo compartir comidas, por ejemplo, también les gusta hacer deporte, puedes ir a jugar al fútbol con ellos, ir a jugar al badminton, ir a eso, a cenar, ir de copas, pues todo eso lo que sea generar relación viene muy bien. Y si tenéis la oportunidad, os invitan a comer, os invitan a cenar, tenéis que aceptarla, incluso si vosotros lo proponéis, no habrá ningún problema, ¿no? Todo lo que sea, lo que comento, ¿no? Generar relación y vínculos os va a ayudar muchísimo. Entonces, bueno, ahora que estamos en la parte de la generación de las relaciones, tengo preparado unos slides para un poco para comentar cada país en particular, porque como decía antes, cada país tiene un poco sus peculiaridades y hay que entenderlas también cuando se va a cada país. Por lo que tengo entendido hoy, los mercados destinos para las empresas que están participando son Tailandia y Singapur. Así que me voy a concentrar en esos mercados, voy a comentar un poco por encima los otros, pero bueno, me centraré más en los otros. Así que bueno, los dejo aquí para que los veáis, pero bueno, los voy a saltar. De todas maneras, tenéis la presentación y si luego queréis que os comente algún mercado en particular, me lo decís. Entonces, bueno, aquí en el caso de Tailandia, bueno, primero entender que en Tailandia normalmente los propietarios de los negocios en su gran mayoría suelen ser descendientes de chinos que suelen ser budistas o ateos, y luego pueden ser también de origen tailandés, de origen thai, que en ese caso serían, ahí sí que serían más budistas y más religiosos. Entonces no es lo mismo hacer negocios con un chino que con un thai, eso hay que tenerlo en cuenta. Normalmente los descendientes de chinos tienen una cultura de forma de hacer negocios más parecida a la China continental, pero no llegan a ser tampoco chinos continentales, ¿no? Entonces, podemos aplicar lo que se ha hecho en China, pero luego no son ni tan directos ni tan secos, les gusta más pues, la relación y demás. Y luego, pues los tailandeses son más parecidos al resto del sudeste asiático, ¿no? Sobre todo los tailandeses normalmente hablan menos inglés, entonces ahí habrá que tener eso en cuenta. Y los chinos, los descendientes de chinos o los étnicamente chinos, no, hablarán, es más probable que hablen inglés si han estudiado fuera. Luego, el ocio habitual en los negocios para los tailandeses, pues les gusta mucho salir a cenar y beber. También les gusta mucho ir de karaoke, así que si os ofrecen ir de karaoke, os recomiendo ir porque eso es que realmente les interesa hacer negocios con vosotros y bueno, quieren pues eso, establecer esa relación. Luego también hay veces que surgirá la oportunidad para jugar al fútbol, también les gusta jugar al bádminton, a veces te pueden invitar a ver una pelea de Muay Thai también, que es uno de los deportes más practicados, así que bueno, si surge, recomiendo ir y si vosotros sois unos fans de estos deportes o os gustan estos deportes, podéis comentar en la reunión y hablar sobre ello, que son temas que les va a gustar. Luego, importante, las comunicaciones con ellos. Ellos utilizan normalmente una aplicación que se llama Line, no utilizan tanto el WhatsApp. Entonces, si vosotros ya vais con la aplicación bajada y con el Line y os comunicáis con ellos con Line, pues será mucho más fácil que os respondan a los seguimientos que si les escribís por WhatsApp o por email. Luego, por correo electrónico normalmente no suelen responder. A veces sí, en otros países sí que no responden. Aquí podemos decir que 50% de las empresas responderán, otras no. Las empresas que son muy grandes sí que responderán por email, las que son más pequeñitas normalmente no lo harán. En ese caso, pues utilizar el Line. Como decía anteriormente, normalmente no se suele hablar inglés, entonces hará falta utilizar un intérprete.
aunque lo bueno es que normalmente ellos por escrito sí que suelen utilizar el traductor y podéis comunicaros en inglés, así que no os preocupéis luego de cómo podéis no mantener esa relación. Por escrito la podéis mantener. Luego, en Tailandia es importante tener en cuenta que hay negociación de precios y ellos esperan negociar el precio. Entonces, yo recomiendo no ir con el precio más alto de la tarifa, nunca, o perdón, con el mejor precio de tarifa, ir con un precio de tarifa alto que luego os permita negociar. Y guardar siempre un margen entre el 5 y el 10% y tener en cuenta que van a ser negociaciones largas. Así que es muy importante saber negociar y tener calma a la hora de negociar. Luego, cuando vayas a atender las reuniones, tener en cuenta que la puntualidad no la entienden como la entendemos nosotros en Europa. Es probable que lleguen tarde y eso no es una falta de respeto, su forma de ser, y a veces os harán llegar, ellos llegarán tarde a propósito para que os intentéis poner nerviosos y así intentar negociaros mejor. O sea, los asiáticos tienen esa forma a veces de negociar. Y luego, bueno, si visitáis Bangkok, tener en cuenta que va a haber mucho tráfico, así que ir con tiempo a las reuniones. Luego, como curiosidades, en Tailandia no les gusta tener contacto físico, evitar dar la mano, lo vais a incomodar muchísimo si le dais la mano, mucho menos ya dar un abrazo. Y luego es gente que respeta mucho la corona. Pues, por ejemplo, no se pueden arrugar los billetes, no se puede decir nada malo del rey. Entonces, bueno, tener en cuenta que hay que respetar mucho a la corona y que la gente pues quiere mucho a sus reyes. Entonces, bueno, cuidado con los temas políticos que se dicen. Luego tenemos aquí Singapur, que es el otro mercado que estamos abordando hoy. Y bueno, Singapur es un mercado muy distinto al resto de la ASEAN. Es un país muy desarrollado, creo que tiene la tercera o cuarta renta per cápita más alta del mundo, son casi $70.000 al año de renta per cápita, una renta, insisto, muy alta, y es un país muy, muy desarrollado. Podría ser si fuera de la Unión Europea, sería de los países más desarrollados de la Unión Europea. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que vamos aquí a un mercado distinto. La mayoría de la población son descendientes de chinos. En este caso no son tan religiosos, a veces son budistas, católicos, ateos. Van cambiando, depende de las generaciones que llevan fuera. Si son chinos que llevan poco tiempo, pues normalmente no siguen ninguna religión. Luego hay muchos descendientes de malayos que son musulmanes. En este caso lo comento porque, claro, no los podemos invitar a ir de copas, ¿no? Hay que entender eso, que son musulmanes. Y luego, pues también hay muchos descendientes de indios que al final son hindús. Luego, el ocio habitual para hacer negocios, en el caso de que sean de etnia china, pues le gusta también ir salir a cenar y beber, ¿no? Es una cosa que le gusta y es una manera de hacer relación con ellos. Y luego tenemos los de etnia malaya, que les gusta más, a lo mejor ir a una comida o una cena, obviamente sin alcohol, también podéis ir a tomar café, ir a tomar té, pero igualmente hay que intentar, ¿no?, hacer esas relaciones fuera de la oficina para profundizar. Luego en Singapur les gusta mucho el fútbol y sobre todo el golf, así que si jugáis al golf, pues puede ser una buena manera de establecer esa relación. Y luego, como curiosidad, pues son grandes seguidores del béisbol también. En Singapur sí que se utiliza el WhatsApp, aunque en este caso no será tan necesario utilizar el WhatsApp porque ellos sí que utilizan el correo electrónico y os van a responder el email. En el caso de que no respondan el email en Singapur es que realmente normalmente no tienen interés. Sin embargo, por ejemplo, en Tailandia o en otros mercados, que no te respondan el email no quiere decir que no tengan interés. Puede ser a lo mejor que sea dejadez o, por ejemplo, que si no saben qué responder, pues no te van a responder. Pero a lo mejor es porque no tienen una respuesta todavía o porque todavía no han tomado una decisión sobre tu producto. Pero en el caso de Singapur no es así. Así que si no responden, pues normalmente es que no tienen ese interés. Luego, con el inglés no vas a tener ningún problema, es uno de los idiomas oficiales, así que todo el mundo habla inglés, aunque es difícil de entender porque tienen bastante acento chino, ¿no? Y lo llaman Singlish. Ya cuando tengas una reunión lo entenderéis. Luego, negociación de precios. En Singapur no es tan importante, están más acostumbrados a hacer negocios con los occidentales. Entonces, bueno, no es tan necesario. Es probablemente que negocien el precio, pero sean negociaciones más cortas y si no negociáis, pues bueno, lo pueden entender. No es tan importante aquí la negociación.
Luego, en este caso sí que son puntuales, entonces sí que llegarán a tiempo y el tráfico, pues aquí en este caso es más fluido. Luego, como curiosidades, la mayoría de la población es china y en este caso sí que tiene una cultura más similar a la China continental. Luego, hay que entender que es un país con una alta regulación, tienen aparte muchas normas y muchas cosas que están prohibidas, tenerlo en cuenta porque os podéis meter en un lío fácilmente y hay muchas cámaras. Por ejemplo, tirar un chicle al suelo, por ejemplo, tiene una multa altísima. No se puede cruzar un semáforo en rojo aunque no hay ningún solo coche pasando por la calle y además hay cámaras y os van a poner una multa. Entonces, bueno, tener en cuenta que es un país muy regular y que todo el mundo sigue las normas. Y si, por ejemplo, estáis dando una vuelta con alguien, tenéis que respetar las normas porque para ellos, si no respetan las normas, les vais a generar desconfianza. Entonces, respetar siempre las normas. Y bueno, que es un país, pues es el país más occidentalizado de la región. Bueno, Malasia y Filipinas no lo vamos a saltar porque no son los mercados que hay interés hoy. Aunque Marc, luego si tenéis alguna pregunta me lo podéis hacer. si ¿Sí? si te parece, yo te pediría que, aunque fueran algunos comentarios quizás sobre Indonesia y Vietnam, puesto que tenemos otra empresa que también tiene solicitado programas allí, con lo cual, si puedes decir, aunque sea algunas Sí, cositas sí, claro. sobre todo de Indonesia, que lo Sí. conoces bien. Vale, vale, sí, sí, por supuesto. Además así queda grabado, sí, mejor. Vale, bueno, en el caso de Indonesia, bueno, como decía Lolo, es el mercado que mejor conozco, que es donde resido habitualmente. Bueno, Indonesia tiene una cultura bastante peculiar, es un país muy, muy distinto al nuestro. Aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que a la hora de hacer negocios, pues bueno, normalmente los propietarios de los negocios en su mayoría suelen ser también en este caso chinos. Los chinos en Indonesia suelen ser católicos o protestantes, protestantes cristianos. Y luego los javaneses, los de etnia javanesa malaya, pues profesan normalmente el Islam. Realmente cambia mucho la forma de hacer negocios, porque los chinos son mucho más directos. Va a ser más fáciles para vosotros hacer negocios porque van a ser más claros a la hora de comunicarse. Y luego los indonesios son muy distintos en el sentido de que hay que ser mucho más cordial, siempre sonríen, nunca dicen que no. Todo esto hay que tenerlo mucho en cuenta y además son muy sensibles en el sentido que es muy fácil eh, crearles incomodidad, ¿no? Pues eso, cualquier cosa que digáis que no, simplemente hablar alto, en un momento no sonreír o ponerse serio, ya solo con eso se pueden ofender. Entonces hay que ser muy cuidadosos en cómo mantenemos la relación con ellos. Luego, si vais a cenar con alguien de etnia en China, pues en este caso sí que les gusta cenar y les gusta beber, aunque estéis en un país de mayoría islam, hay sitios que se podría tomar una copa, así que ellos os llevarán a tomar alguna copa con seguridad y además como sois de occidentales, pues van a aprovechar la ocasión para salir y tomar algo. Luego, los de etnia javanesa, totalmente distinto, a ellos les gusta ir a tomar café, así que, bueno, os doy también la idea de un buen regalo, ¿no? Un buen café, pues, por ejemplo, puede ser algo para darles que les gustará. Luego, les gusta mucho el fútbol, así que podéis hablar también de fútbol con ellos, badminton les encanta, y si jugáis al fútbol, pues podéis organizar un partido de fútbol con ellos, les va a encantar. Luego, en Indonesia, la comunicación con ellos, toda la comunicación es por WhatsApp y prácticamente no se responde al correo electrónico, solo las grandes empresas lo utilizan. Las empresas medianas y pequeñas no van a responder y el no responder no quiere decir que no tengan interés, sino muchas veces no saben qué responder o no tienen el ok del jefe, entonces ellos prefieren no decir nada, cometer un error. Entonces tener eso en cuenta. Y luego también es una sociedad muy jerárquica donde solo los directores ¿no? de posición más elevada, los altos directivos, los altos cargos y los propietarios son los que toman decisiones, el resto no toma ninguna decisión. Entonces es muy importante también que descubráis quién es la persona que toma la decisión. Normalmente eso suele ser el día el director de compra o el propietario, pero muchas veces es el propietario. Así que tienes que intentar establecer la relación con ellos.
Luego, la negociación del precio es muy importante, negocian mucho el precio. En este caso, incluso más que en otros mercados, recomiendo dejar márgenes del 10 al 20 para negociación y tener en cuenta que la negociación es larga. Y hay que luego también cuando negocias el precio hay que hacerles entender que le estáis dando el mejor precio posible, que es una oportunidad muy importante. Si no, ellos no van a coger la oportunidad. Ellos tienen que sentir que han negociado muy bien el precio para que compren, para que os pasen un pedido. Luego tiene una acentuada falta de puntualidad, suelen llegar bastante tarde, son luego también lentos en responder, ellos van a utilizar la excusa del tráfico, pero bueno, realmente es su forma de ser. Luego en Indonesia, sobre todo, muy importante evitar la palabra no, o sea, como decía antes, es de mucha falta de educación decir que no, o sea, evitar la palabra no nunca. Cortesía y respeto, muy importante. Luego vais a ver que siempre van a sonreír, que siempre van a ser muy respetuosos. Bueno, tener todo eso en cuenta y luego, bueno, entender también que ellos es un mercado que ellos entienden que cuando ellos dan algo, tienen que recibir. Por ejemplo, ellos la palabra gracias se llama terima casi, que terima es dar y casi es recibir. Entonces, tener eso en cuenta, que ellos, si ellos os dan algo, ellos esperan siempre recibir algo en contraparte. Vale. Luego, en el caso de Vietnam, en este caso aquí se nota la influencia de China mucho más. En Vietnam estuvo colonizada por China durante muchísimos años. Entonces es curioso porque culturalmente son más parecidos a los chinos, pero ellos no se llevan bien ni con los chinos ni con los estadounidenses. Entonces realmente la Unión Europea tiene ahí, todos los países de la Unión Europea tienen ahí una ventaja con respecto a otros, ¿no? A otros orígenes, sobre todo con los chinos, ¿no? Que no os penséis que porque está cerca de China se lleva bien con los chinos, sino todo lo contrario, realmente no se llevan bien con ellos. Entonces, bueno. Luego, en este caso, principalmente son budistas, aunque muchos ya a día de hoy son ateos, y en Vietnam sobre todo aprecian mucho los regalos, ¿vale? Así que aquí van a valorarlo muchísimo. Luego, para el ocio habitual le gusta tomar té y café, luego también le gusta tomar cerveza, sobre todo a los vietnamitas, y está socialmente aceptado lo de beber cerveza y beber alcohol. Incluso a lo mejor alguno os puede llegar oliendo un poco a alcohol, así que no os lo toméis mal porque es lo habitual. Luego les gusta mucho el bádminton, el golf, el fútbol también, y tienen en este caso mucho gusto por la vida sana, a diferencia de otros países de la región donde no valoran tanto el deporte, la vida sana. En Vietnam sí que se valora mucho más. Luego, en el caso, a la hora de establecer relaciones con ellos, tener en cuenta que la mayoría de vietnamitas no hablan inglés. En este caso es un poquito más difícil establecer la relación. Aquí el traductor va a ser importante y entonces, bueno, hay que tener eso en cuenta. Luego, el seguimiento comercial. En este caso, no suelen tampoco responder mucho el email. El email solo se utiliza para confirmaciones oficiales, pero las comunicaciones habituales a través de redes sociales. Ellos utilizan la aplicación Salo y también el WhatsApp lo pueden utilizar. Pero bueno, si ya vais vosotros con la aplicación de Salo instalada, pues ya es algo que ganáis de confianza. Luego, ellos negocian mucho el precio. En este caso, lo que nosotros recomendamos, porque para ellos el precio es muy importante, entonces yo recomiendo ir con precios competitivos, aparte de guardar el margen para negociación, pero al final darles un precio competitivo y una vez ya estéis dentro, ya podéis luego poco a poco ir subiendo el precio. Entonces, a veces es mejor hacer un esfuerzo en precio, bajarlo y luego poco a poco subirlo, que intentar ya vender de inicio con un mejor margen. Siempre hay espacio para trabajar los márgenes y luego el producto les encaja. Y además lo bueno que tienen estos países, que no lo había comentado anteriormente, es que son países que tradicionalmente han tenido inflaciones altas, son países con altas tasas de inflación. Entonces, ellos entienden que con el paso del tiempo es normal subir los precios. Entonces, es mejor entrar el precio, aunque sea con un margen muy pequeño, y luego ya año tras año, cada año, le podéis aumentar la tarifa de precios hasta que ya tengáis los márgenes habituales con los que soléis trabajar. Luego también tiene mucha falta de puntualidad, tener eso en cuenta. Luego en Vietnam es de buena educación dar la tarjeta de visita con las dos manos. Es importante, ¿vale? No lo deis con una mano porque es de mala educación, darlo con dos. Y cuando os dan la tarjeta de visita con las dos manos, vosotros la tenéis que coger también con las dos manos.
Luego se quitan los zapatos para entrar en la oficina, como curiosidad, así que si veis los zapatos en la puerta de la oficina, os quitáis los zapatos, no pasa nada. Bueno, y luego recordar que tienen mentalidad china a la hora de hacer negocios, pues es parecido a China. No, Lola, no sé si quieres que comente un poquito Malasia por encima o por si hay otra empresa más adelante que esté interesada o me lo salto. Bueno, si quieres, si hay algo que es distinto o diferente del resto de mercados, puedes comentarlo, si no podemos continuar. Vale, sí, pues aquí como diferencia es que en Malasia la presencia de la población china en los negocios es todavía más alta. Para que hagáis una idea, los chinos malayos son el 22% de la población, pero representan el 70% de la economía. Y luego a la hora de tratar con el gobierno, pues los políticos y funcionarios son más de malayos. Culturalmente son muy parecidos a Indonesia, entonces aquí se puede aplicar mucho de lo que se ha dicho en Indonesia. La diferencia también es que, bueno, Malasia fue colonia británica, entonces a la hora de hacer negocios, bueno, son un poquito más directos, hablan buen inglés y eso sería aquí lo más importante. Hablan también por WhatsApp, negociación de precios y bueno, el resto ya es similar, ¿no? Y bueno, en este caso también evitar decir que no, ser indirecto y mucha cortesía y mucho respeto. Vale, bueno, eso sería todo. Vamos ahora a las recomendaciones para mantener la relación activa. Bueno, entonces ya una vez entendemos cómo son los países, ya hemos tenido esa primera reunión con ellos, hay que esforzarse en mantener la relación activa a distancia. Esto es importante, ¿vale? Porque, como decía, la relación es importante y luego todo el tiempo que vosotros estáis fuera, ellos van a recibir visitas de otros proveedores, van a ver otros proveedores que ofrezcan un producto similar al vuestro. Entonces, mientras está en ese proceso de negociación, ¿no? Desde que se hace esa primera visita hasta que se cierra el pedido, hay que mantener esa relación activa. Entonces, lo primero es comunicarse activamente, a poder ser pues cada 2 o 3 semanas. Usar la vía adecuada que ya he comentado, o sea, la aplicación adecuada según el país. En el caso de Singapur, recordar que mejor el email. Luego, visitar a menudo, que esto es una cosa donde yo veo que las empresas muchas veces fallan. Hay que hacer un esfuerzo para visitar el mercado con consistencia. No vale hacer una visita y luego no volver a visitar el mercado en 2 años. Yo recomiendo visitarlo 2 o 3 veces al año, sobre todo hasta que ya se cierra el primer pedido y se empieza a trabajar ya con normalidad. Una vez ya la relación está creada y los ciclos de negocio ya están trabajados y maduros, en ese caso no hay que visitarlos tanto, pero al principio, mientras se está negociando y mientras se está viendo el mercado, hay que hacer ese esfuerzo. Y yo recomiendo siempre llevarlos algún detalle, como ya había comentado anteriormente. Luego, sobre todo, en posteriores visitas, intentar hacer actividades fuera de la oficina, comer, cenar, lo que comentaba, hacer deporte. Y luego, una cosa que funciona muy bien es invitarlos a visitar España. Les encanta España en general, les gusta mucho Europa y cuando sea posible, la oportunidad también lo justifique, intentar invitarlos. Además, en Extenda hay muchas misiones inversas y se pueden aprovechar una de esas misiones inversas que hay. Y si no la hay, igualmente creo que es una inversión que vale la pena. El ratio de éxito cuando hay visita al país aumenta muchísimo. Y además yo recomiendo luego acompañarles, estar tiempo con ellos. Si luego van a visitar otra región, pues estar con ellos, quedarse en el mismo hotel, porque se pasa mucho tiempo con ellos y se crea mucha relación. Y esa relación, como aparte se acompaña de experiencias, ¿no? Todo ese tiempo que estamos con ellos, son experiencias que ellos luego recuerdan con gusto, ¿no? Tienen buenos recuerdos de ello. Entonces, cuando se acuerden de vosotros, van a tener buenos recuerdos y es más probable que al final se decidan por trabajar con vosotros que con otro proveedor. Luego, esto serían recomendaciones a la hora de hacer inversiones, que no es el caso, lo voy a saltar esta. Y luego, bueno, ahora hago recomendaciones de lo que no se debe hacer, ¿no? Errores comunes que suelen hacer, sobre todo, pues ¿no? Las empresas españolas cuando van. Pues la primera y la más habitual para mí es ser directos y claros, que es como nos gusta comunicarnos en España, ¿no? Hay que entender que aquí en Asia la sutileza es símbolo de inteligencia, ¿no? Ellos dicen las cosas con mucha sutileza, de forma indirecta, para que tú lo entiendas y
y de esa manera no tú demuestras que eres muy sutil y muy inteligente a la hora de comunicar y que respetas y que no quieres ofender los sentimientos de las personas, porque cuando tú eres muy directo y muy obvio, puedes ofender a la persona. Entonces, decir las cosas con inteligencia y sutileza es como ellos como realmente les gusta comunicarse. Entonces, tener eso en cuenta. Lo de decir que no, ya lo he comentado, pero luego también no llevar la contraria, no dejar en evidencia. Eso es muy importante y sobre todo, nunca dejar en evidencia, sobre todo al jefe o al dueño, delante de sus empleados. Por ejemplo, hay veces que nosotros sabemos que están haciendo algo mal o que eso no es así y nosotros intentamos, pues, hacerles entender que eso es erróneo o que, por ejemplo, pues, el vino no se produce de esa manera, o que a lo mejor un cierto seguro se trabaja de esa manera, o que a lo mejor el aceite había que recolectarlo de otra manera, no así, y va mejor así, o que así lo puedes tener mejor filtrado. Pues todo este tipo de cosas, de mejoras que nosotros podemos ver cuando los visitemos o cosas que vemos que no están haciendo bien, no lo digáis, no dejarlos nunca en evidencia delante de sus jefes, de sus superiores, porque ya si hacéis eso, os puedo asegurar que no van a comprar nada, porque se van a quedar fastidiados por dentro y tienen un ego muy, muy grande. Eso, no queréis tener la razón, aunque la tengáis, si ellos se empeñan en decir algo y no tienen razón, darle la razón, dejar que la tengan, no, poco por relación con lo anterior, no dejarlos en evidencia. Como comentaba antes, hay que dar importancia a la imagen, calidades de la ropa, de la imagen que se da, dónde nos quedamos, ¿no? Que nos hospedamos. No olvidarlo, porque yo a veces veo, sobre todo los propietarios, los que son los propietarios, ¿no? Que no se preocupan tanto de la ropa, porque ellos ya son los dueños, no tienen que demostrar nada, pero en Asia sí que es importante. Luego, un fallo que veo también muy habitual es que para estos mercados muchas veces mandan al chaval joven, ¿no? Lo que yo digo en el punto 5, mandar al becario. Eh, Nosotros mostramos el interés que tenemos en el mercado con el rango de la persona que se envía. Entonces, si vosotros mandáis a una persona joven con poca experiencia, ellos van a entender que realmente no es un mercado importante para vosotros, que estáis mandando al chaval que es joven un poco a ver si suena la flauta. Porque, insisto, ellos van a un poco valorar todo ese tipo de mensajes que transmitís. Incluso hay ocasiones, incluso a lo mejor que si os tenéis que reunir con el dueño es pues una persona ya más mayor, de 40, 50 años, mandas un chaval de 20, puede ser que se levante de la mesa y no se reúna con él incluso. ¿Vale? Así que tenemos que mandar a alguien con experiencia y que demuestre que realmente tenemos interés en el país. Y luego, un error también muy común que veo en el punto número 6 es dar el mejor precio en la primera reunión porque intentamos pues volvernos a casa con el pedido, ¿no? Y vamos ya con el mejor precio. Eso es un error también muy común, porque ya luego no podemos bajar el precio, ellos sienten que no han negociado, que no tenéis un interés por el mercado porque no dais un buen precio y ya se quedan ya fastidiados. No podemos ir pensando que vamos a tener una reunión y vamos a vender, porque no es el caso, ¿vale? Que negociar y trabajarse mucho el primer pedido, vamos. Luego, como aquí también os comento los estereotipos que ellos tienen de nosotros, para un poco entender cómo nos ven. Nosotros tenemos nuestros estereotipos de los asiáticos y ellos tienen también unos estereotipos, ¿no? Cómo nos ven a nosotros. Pues para empezar, lo que comentaba antes de la sutileza, eso es lo primero que piensan. Ellos muchas veces piensan de los europeos que somos muy simples, porque somos poco sutiles, somos fáciles de leer. Entonces, para ellos, nosotros somos fáciles de negociar, porque al final damos siempre el mejor precio, decimos las cosas muy rápidas, no nos guardamos todo, decimos siempre toda la verdad. Entonces, ellos no negocian así, no siempre dicen toda la verdad, se guardan muchas cartas. Entonces, bueno, si vosotros sois más sutiles y planteáis la reunión con más inteligencia, os van a valorar de otra manera y van a tener más interés en hacer negocios con vosotros. Luego, como siempre que solemos querer tener razón, ellos se piensan que vamos a veces, ¿no? Con esa actitud colonialista de que lo sabemos todo, de que tenemos la mejor tecnología y que hacemos todo mejor que nadie. Entonces, bueno, intentar evitar esa actitud de soberbia porque sí que nos tienen a veces como un poco de soberbia. Luego también muchas veces lo que piensan, que esto me lo han comentado muchas veces los importadores, es que vienen
y no conocen el mercado. Y me lo han dicho muchas veces. Mira, me has mandado a esta empresa que no tiene ni idea de Asia, no tiene ni idea del mercado, se cree que de esta manera pues puede vender y realmente no. Entonces, bueno, suelen pensar eso. Y muchas veces se piensan que, bueno, que tiene la imagen, ¿no? De que, claro, viene esta empresa española y se cree que en un viaje viene y es suficiente, no viene, no trabaja el mercado. Entonces, muchas veces de las empresas europeas tienen esa imagen, ¿no? Que no trabajan suficiente el mercado. Y luego también tienen la imagen de que somos gente poco paciente, que no trabajamos suficiente las negociaciones. Y a veces se quedan sorprendidos de por qué quieren cerrar el trato tan pronto, por qué no quieren negociar un mejor trato, ¿no? ¿Qué prisa tienen por cerrar el trato? Tienen una percepción distinta a la nuestra del tiempo. Ellos no creen que hayan, sí, no creen que los negocios se tengan que hacer rápido, que se tengan que cerrar con prisas, ¿no? Ellos creen que son relaciones de largo plazo, de que hay que trabajarlas, de que hay que cerrar un buen trato, ¿no? Y entonces, bueno, les llama la atención a veces nuestra falta de paciencia y que a veces queramos cerrar ahí el pedido, la primera reunión y no trabajar bien esa relación y ese pedido. Y bueno, ahora por último, os quiero aquí en esta transparencia, os quiero compartir una serie de opiniones que hemos recogido en un estudio que hicimos nosotros en el año 2020, donde hicimos entrevistas en profundidad a empresas que ya están implantadas en la región. Estos comentarios son sobre todo de un estudio que hicimos en Indonesia, pero los comentarios que he cogido realmente se pueden aplicar prácticamente a todos los mercados. Y de todas las entrevistas que hicimos a empresas, que son empresas importantes, que llevan tiempos ahí, pues he destacado estos comentarios que creo que hacen un resumen de la situación y de lo que nos vamos a encontrar. El primero fue de Javier Pena, que fue consejero económico, y me parece muy acertado que al leer un indonesio, o bueno, esto en general para toda la región, es muy difícil, ya que conseguir su confianza. Es muy difícil de entenderlo y realmente por la diferencia cultural que hay no lo vas a entender. Tú vas a pensar que piensan una cosa, pero realmente piensan otra. Y además, como son muy sutiles, ellos se van a guardar las cartas y no van a transmitirte nunca lo que realmente piensan. Entonces realmente es difícil de entenderles, ¿no? Entonces no hay que dar nunca nada por hecho con ellos y ser muy cuidadosos, ¿no? Luego, comentario número 2, es fundamental pasar tiempo en el país para tener éxito. Entonces, como decía antes, hay que visitar el país varias veces, hay que estar tiempo para entenderlo y realmente, pues, crear esos vínculos de confianza. Número 3, hay veces que en Indonesia viene primero la relación humana y después la relación comercial. Generar confianza es fundamental. Esto es de una empresa además que se llama Violan, que fue una empresa, era una pyme que que tiene un producto que es tecnológicamente, bueno, que es un producto tecnológico, pero bueno, no era una gran marca, es una empresa además que les ha ido muy bien en la región, por eso los he puesto. Luego Roca tiene una inversión productiva y número 4 es la percepción del tiempo aquí es diferente. Hay que contar con ello y ser pacientes. Como comentaba, las negociaciones son largas, hay que tener paciencia, hay que tener en cuenta que ellos van a negociar con tiempo para tratar de sacar el mejor trato posible. Luego el número 5, ahí no se ve, pero es de Carlos Gastón, el representante del BBVA en Indonesia, y bueno, él estuvo más de 30 años en el país, la persona probablemente española que más sepa de Indonesia. Luego, bueno, aquí le he cogido dos comentarios. La primera sería la edad y el estatus es muy importante. Una vez, cuando recién llegué con 32 años, me senté en una reunión y el tipo cuando vio mi edad se levantó, para que hagáis una idea, que le ha pasado ya a más gente. Entonces, por ello lo de no llevar al becario. Luego, bueno, la mayoría de empresas miren al sudeste asiático y lo confunden con China e India. Hace falta la labor pedagógica para conocer mejor a ASEAN, que es una región importante y desconocida. Y por ello estamos teniendo ahora esta sesión de formación. Realmente hay que entender cómo hacer negocios y no podemos ir con la idea de que es lo mismo que China o India, porque es una región muy, muy distinta. Luego, en la recomendación que nos hace la Liga, encontrar un partner fiable es fundamental en Indonesia. Merece la pena invertir tiempo en encontrar uno realmente bueno. Esto es importante también. Hay muchas empresas importadoras, ¿no? Y hay muchas empresas que quieran ser vuestros socios, pero es importante encontrar uno realmente bueno, con el que sea profesional, que trabaje bien, porque vamos a encontrar, sobre todo en los países menos desarrollados de la región, empresas que no son muy formales, que no son muy serias,
Entonces es importante encontrar un partner que sí que lo sea. Luego, el punto 7 es de Juan Olaichea, que también es otra persona que ha estado viviendo más de 30 años, fue analista de mercado en Indonesia, y comenta que es un mercado que requiere de presencia y paciencia. Sin estas dos, lo más probable es que uno esté perdiendo el tiempo. Y luego, es muy importante ser humilde. Es una cultura que lleva mal de que vayas de superior. Eso tenerlo en cuenta, la humildad es muy importante. Y luego, por último, diría que es importante no tirarse a la piscina en Indonesia. Es necesario realizar un buen estudio de mercado antes de entrar. Hay que entender bien, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Hay que entender bien el mercado y ver a dónde estamos entrando. Y luego, la capacidad de adaptación en todos los sentidos es muy importante para hacer negocios en Indonesia. Y esto, bueno, lo comenta Juan Balsés, bueno, que es la empresa Laboratorios Ordesa, que han montado su propia distribución para sus productos de alimentación infantil. Y luego, bueno, ya por último, pongo aquí como resumen, las diferencias culturales que hay en imágenes, ¿no? Pues, que es un poco un resumen de lo que hemos estado comentando. Pues primero, pues la primera imagen hace muestra, ¿no?, de la diferencia entre la puntualidad. En Europa somos muy puntuales, ellos tienen otra imagen del tiempo. Y no solo a la hora de la puntualidad en una reunión, ¿no?, sino a la hora de negociar, de cuando responden un email. Ellos tienen una percepción. Entonces, tener en cuenta que todo va a ir más lento, que van a tardar en responder, que van a negociar y que, bueno, que todo va con tiempo. Luego, la segunda imagen, arriba a la derecha, lo que transmite es que en Europa las sociedades no tienen una jerarquía tan importante, todas las personas dentro de su ámbito de trabajo pueden tomar sus decisiones, pero en Asia no es así. El que tiene el poder de decisión toma todas las decisiones. Entonces tenemos que tener en cuenta que la toma de decisiones está muy concentrada y que por eso mismo hay veces que no pueden... que no saben qué responder, no tienen una respuesta y por eso a veces también lleva tanto tiempo, porque no pueden tomar ellos la decisión, ¿no? Luego, es una chorrada la de abajo, la tercera imagen, pero bueno, es la organización en una fiesta, ¿no? Cuando están en un evento, ¿cómo se sientan? En Europa somos como más individuales, ¿no? Vamos más por grupos pequeños. En Asia son más de grupos grandes, de estar todos juntos. Y luego la última imagen sí que me parece muy importante, es cómo se afrontan los problemas. En Europa, en azul, afrontamos los problemas con claridad y los comentamos directamente. En Asia no te lo van a decir directamente, van a dar vueltas y vueltas, pero no te van a decir directamente cuál es el problema. Entonces, de ahí la sutileza y de ahí que sea muy importante saber leer entre líneas a la hora de comunicarnos con ellos, porque si hay un problema no te lo van a decir, o si hay algo que les gusta, no te lo van a decir de forma directa, pero te van a, de forma indirecta, dar a entender lo que los molesta. Entonces hay que estar muy atentos. Luego, la primera imagen arriba a la izquierda demuestra un poco de cómo son los contactos y la comunicación. Nosotros vamos a ser bastante claros y directos. Ellos no van a... Eso, te van a dar 1000 vueltas, porque como no son directos, no relacionado con la imagen anterior, pues eso, te dan 1000 vueltas al problema y no te dicen lo que piensan, ¿no? Y te lo van a comentar pues con sutileza. Luego, bueno, pues no respetan las colas. Eso ya lo veréis cuando vayas a alguna tienda. Y luego, bueno, las imágenes de abajo es cómo exteriorizan los pensamientos. Como se ve en la imagen, nosotros en Europa, si pensamos en manzanas, hablamos de manzanas, lo que pensamos lo decimos directamente y ellos a lo mejor piensan una cosa y te van a decir otra. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces no hay que tomarnos todo lo que nos dicen al pie de la letra y hay que leer mucho entre líneas. Y luego, también muy importante, si nosotros estamos enfadados o hay algo que nos molesta, nosotros lo comunicamos de forma directa. Ellos no lo comunican, que es lo que es la última imagen, ¿no? Si ellos están enfadados, te van a dar una sonrisa. Entonces, eso tenlo en cuenta, porque aunque no les guste vuestro producto y estés en la reunión o hay algo que les haya molestado, es muy probable que no te des cuenta, porque no lo van a exteriorizar, no lo van a mostrar, te van a seguir sonriendo. Pero luego, pues no vas a tener problemas para cerrar el acuerdo con él. Entonces, por eso también nosotros mismos, si hay algo que nos molesta, no deberíamos exteriorizarlo y tenemos que mantener la sonrisa siempre en la cordialidad. Y bueno, eso sería todo. Además, de tiempo perfecto, he tardado justo una hora. Eso sería todo por el momento. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Y luego, bueno, ya en las reuniones individuales podemos entrar ya un poco más
a lo que es vuestro sector, porque entiendo que cada sector vuestro es distinto y al país, y ahí os podemos ya un poco, pues, personalizar un poco esta formación y solventar, pues, las dudas que tengáis. Bueno, espero que os haya gustado y quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Marc, como siempre. Yo creo que, bueno, que ha sido bastante claro todo, muy buenos consejos y bueno, estoy segura que a partir de ahora tendremos una visión no tan general de la zona, como tú decías, y más un poco poniendo el foco en cada uno de los mercados, pero bueno, creo que ha sido una jornada bastante positiva para tener más claro qué hacer y que, sobre todo qué no hacer en Sí. estos países. Como os decía, si tenéis alguna duda general que queráis formular a Marc o a cualquiera de nosotros en estos momentos, podemos hacerlo. Si no, como la primera reunión la tenemos a las 11, pasaríamos ya a la parte de reuniones ya individuales con las empresas. Como os digo, tenemos la primera reunión a las 11 con Toro Albalá, luego tenemos la siguiente a las 11:45 con Marlin Blue y la última a las 12:30 con Greenside. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda, algo que queráis comentar para cerrar. ¿Nada? Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a todos, gracias a las empresas por acompañarnos, muchísimas gracias a Marc. Ah, mira, Antonio parece que nos Sí. dice. Hombre, Puedes yo, abrir el micro, te escuchamos, Antonio. ¿me escucha? Sí, perfectamente, gracias. No, nada más que dar las gracias a Marc de la presentación magnífica. Yo tengo mucha experiencia en Asia, bueno, más bien en China que otros países. Y hay unos puntos que siempre le di mucha importancia, tanto ahí como a Japón y otros países desde por ahí, era el tema familiar. El tema familiar es uno de los puntos que ellos le dan mucha importancia. Se ve muy mal de decir, bueno, yo estoy divorciado y me he casado otra vez. Eso le cae malamente a un asiático, pero le cae muy malamente. La familia es importante y lo considera ellos, incluso en el negocio, hacer negocio con ellos es como una familia. Eso es siempre mi experiencia que he tenido yo en la parte de Asia. Yo creo que ese es un punto muy, muy importante de tener en cuenta, aparte de todos los puntos que nos ha puesto Marc. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Antonio. La familia es muy, muy importante. Y incluso yo a veces cuando en Indonesia hay veces que cuando para estas reuniones que decía informales que hago con ellos, muchas veces las hacemos con la familia. Voy con mi mujer, con el niño y ellos van con su mujer y con el niño. Y eso es y ahí sí que realmente profundizas muchísimo más en la relación. Y incluso si da la oportunidad y viajáis con vuestra familia, yo a veces viajo con ella y hoy voy, incluso me llevo a veces hasta el niño pequeño a la cena, que a veces me ven y me dicen, pero Marc, ¿estás loco? ¿Cómo te llevas al niño pequeño con 5 años? Y les gusta, les encantan los niños y no hay ningún problema. Luego, respecto a lo que comentas del divorcio, creo que es una cosa así curiosa e importante y aquí es una de las diferencias entre los países, porque por ejemplo en Indonesia y en Malasia la mayoría son musulmanes y los musulmanes se divorcian con mucha facilidad, o sea, hay mucha gente divorciada, hay gente que está casada 2 veces, 3 veces, eso no es ningún problema para ellos. Luego en otros mercados, quizás en Singapur, donde hay más predominancia china, pues sí que puede que lo sea. Y en China seguramente lo sea, y además yo no soy un experto en el mercado chino, así que prefiero evitar ningún comentario porque puedo meter la pata, no es un mercado que conozca bien. Pero depende del qué país, aquí eso no es tan importante y si lo comentáis no creo que haya ningún problema. Pero sí que luego la relación familiar es importante. Y si queréis quedar súper bien con vuestro potencial cliente, si lleváis un regalo a la mujer o al niño, vamos, y ahí combinas lo que ha comentado Antonio y os lo ganáis con muchísimo más. Un detallito de eso. Podéis preguntar luego si está casado, si tiene niños y llevar algo para la familia. Y ganáis muchos puntos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, Gracias, Antonio. Guillermo? Tú tenías una duda antes, no sé si ahora podemos escucharte. No, no te escuchamos, Guillermo. No sé si tienes el audio. Sigue quizás problema en el audio. Sí, a lo mejor el micrófono.
No, no te escuchamos. Y te escuchamos, Guillermo. Si quieres pasar la pregunta por escrito en el chat, Guille, estoy atento y te la respondo. Porque me escucháis ahora tampoco, ¿eh? Ahora sí, ahora Vale. ya sí. Ahora sí. Que cambia el micrófono. Que pues aprovecho. Uno, que si vais a mandar esta presentación, que la verdad que está muy bien, como chuleta así genérica, está bastante bien. Así La que, enviaremos, no te preocupes. genial. Y segundo, sobre el traje, etcétera, la tendencia que vemos, lo vemos aquí en la empresa y que vemos en todo el mundo, nosotros antes de 2020 era siempre las reuniones en absolutamente cualquier país, traje y corbata. Y sin embargo, incluso en nuestro sector de seguros, etcétera, vemos que cada vez menos. Lo que pasa es que iba a hacer la pregunta e inmediatamente dijiste que de traje y corbata poco o nada. Tal cual en todo ASEAN, nada de traje y nada de corbata. No se suelen llevar traje y corbata. Tu sector también es un poquito más específico, ¿eh? En el sector de Antonio y de Raúl, seguro que no hace falta corbata. En el tuyo puedes ir sin corbata, pero sí, con camisa siempre. Pero es más importante que llevar un traje. Vas a quedar mejor con una camisa de buena calidad, una camisa de marca. Eso es muchísimo mejor que ir con traje. Si